Buenas tardes a todos. Hoy, como ya estamos acostumbrados, vamos a hacer el foro denominado Foro de Taxonomía y Nomenclatura Naturopática. Vamos a empezar presentándonos todos los países que estamos aquí presentes. Durante la reunión seguirán entrando países y representantes de países. Y bueno, le damos primero entrada a las presentaciones, que cada uno se vaya presentando por orden, ¿no?, de las apariciones. Vamos a ver, podemos presentarnos nombre, país y asociación a la que representamos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, buenas tardes a todos acá. Mi nombre es Flavia Banchieri y soy de ANTU Uruguay, Asociación Naturopática de Uruguay. Abdón. Ok, mi nombre es Abdón Valdebenito Bertuzzi y pertenezco a la Asociación de Naturópatas de Chile. Muy bien. Tina. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tina Hauser y soy de la Organización Colegial Naturopática FENACO, España, y tengo la posición de vicepresidencia de Relaciones Internacionales. Muy bien. Linda. Soy Linda Kanga, procedente desde Panamá, y próximamente seremos miembros de la Asociación Panameña de Naturopatía. Muy bien. Patricia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Varela y soy de la Asociación de Naturópatas de Chile. Lorna. Mi nombre es Lorna Estefanía Fernández, soy del país México, la ciudad Veracruz, de la Asociación Amennatura. Jesús Mora. Sí, desde aquí, desde Chihuahua, México. Sí, de Amennatura. Ha parecido entender. Sí. Sí, sí, de Chihuahua, México. Chihuahua, México. Tania. Hola, mi nombre es Tania Méndez. Hola, mi nombre es Tania Méndez y pertenezco a la Asociación Océan FENACO, de España. ¿Y el cargo que tiene? Soy adjunta, presidenta adjunta de Océan FENACO. Harold. Hola, buenas tardes a todos y todas. Soy Harold Reyes, naturópata, presidente de Naturoven, Naturópatas de Venezuela. Marisol. Muy bien. Buenas tardes, soy Marisol Opazo, de la Asociación de Naturópatas de Chile, AIG. Está bien. Estupendo. Gracias. Blanca. Blanca. Hola, buenas tardes. Soy Blanca Morgado, tesorera de Amennatura y también directora del Consejo de Educación Continua. Mucho gusto. Mucho gusto. Jorge Neira. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Neira, presidente de la Asociación de Naturópatas de Chile. Un placer estar aquí junto a ustedes. Muchas gracias. María Nelsi. Bueno, ¿me escucha? Ahora. Sí. Buenas noches para todos. Soy María Nelsi Gómez de Naturopatía Activa, que en este momento nace en el 2012 en Roma. Presente también en Edimburgo y en Colombia. Yo soy colombiana. Muchas gracias. Hola, también aparece Julieta por aquí. Hola, esperamos un... Hola, Julieta. ¿Te puedes presentar? Sí, estoy abriendo cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver si se me ve. Estupendamente. Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Julieta Nochetti de Argentina. ¿Cómo están todos? Somos muchos hoy. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya podemos comenzar. Me toca a mí presentarme, ¿no? Te toca a ti presentarte y presentas también el foro. Bueno, presentamos el foro. Yo soy Manuel Navarro, presidente de la Organización Colegial Naturopática de España. Y entonces vamos a presentar el foro, que el nombre, pues, creo que es un nombre bastante interesante, que es la nomenclatura, la taxonomía naturopática. Primero comentar que nuestra organización de España es miembro de la organización que se llama AETER, que es una organización sobre nomenclatura científica en general. Y esta asociación, que es de carácter de ámbito iberoamericano, pues están todas las academias de la lengua
universidades que trabajan todo lo que es la nomenclatura científica en general. Se llama AETER la asociación, tiene sede en Alicante, aquí en España, y bueno, están, como digo, todas las academias y las universidades también y centros de investigación que pertenecen para desarrollar la nomenclatura científica de todas las profesiones, de todas las ciencias. Hay un intercambio muy enriquecedor y somos miembros de esta organización que estamos aportando ideas. Con respecto a la introducción, voy a empezar por una pequeña introducción histórica, porque la nomenclatura y la taxonomía, nomenclatura evidentemente es el nombre, las palabras que se utilizan, y taxonomía es la clasificación sistemática de las áreas de conocimiento que competen a la naturopatía. La introducción histórica pues, le voy a dar en dos niveles. Nivel A, con respecto a la clasificación de la naturopatía. La naturopatía, como una ciencia, todas las ciencias se clasifican en áreas de conocimiento. La física, dinámica, estática, mecánica, la biología, zoología, es decir, todas las ciencias se clasifican en áreas. La primera clasificación data de la primera mitad, primer tercio del siglo XX, 1914, que la hace un gran naturópata americano, que es el primero que intenta clasificar todas las técnicas de naturopatía en áreas de conocimiento. Y la divide en naturopatía mecánica, naturopatía psicológica, naturopatía manual. La hizo Bloomer, se llamaba, un gran naturópata. Y él lo que hizo fue intentar agrupar todas las técnicas en áreas de conocimiento para darle forma. Estoy hablando del año 1914-1917, o sea, hace ya un montón de años que fue el primer intento de clasificar. A partir de ahí ya ha habido otras clasificaciones muy interesantes, mediados del siglo XX, después de los años 70, actualmente también una clasificación sistemática de las áreas de conocimiento que competen a la naturopatía como ciencia muy interesante, y ha habido un desarrollo histórico de clasificación con todos los problemas que eso ha conllevado. Evidentemente, cuando Bloomer, por ejemplo, habla de naturopatía mecánica, pues introduce la osteopatía, por ejemplo, dentro de ese área. ¿Por qué? Porque la primera escuela de naturopatía que se abre en 1901 en Nueva York, una de las asignaturas que se estudia era osteopatía. Os podéis imaginar el conflicto que hubo con los osteópatas en aquella época, ¿no? Que eso es independiente, otra ciencia, ¿no? Y Bloomer, en su clasificación, pues le contesta de una manera muy interesante y muy científica. Y a partir de ahí se va desarrollando las clasificaciones de las áreas de conocimiento que competen a la naturopatía. Y con respecto a la nomenclatura, los primeros intentos de definir con términos naturopáticos los fundamentos datan de los años 30, y ya hablando de habla hispana, de un gran naturópata chileno, que creo que todos los conocemos, que es don Manuel Lesaeta Charán. Creo que no hay falta comentar nada sobre su vida y obra, porque lo conocemos todos. Manuel Lesaeta Charán estaba comentando que Jorge Neyre, y en Chile es muy conocido por su obra. Creo que era de Valparaíso. Jorge, ¿me confirma que era de Valparaíso, Manuel? Sí, lo que pasa es que se conoce a Manuel Lesaeta y se conoce a su hijo, que es Rafael Lesaeta. Entonces... Sí, pero creo que era de Valparaíso, de Chile, digo, porque es muy interesante. Y él escribe una obra en los años 30, al final del año 32, muy interesante, y empieza a desarrollar unas teorías que después lo aporta con cambio de nomenclatura, el primero, que dice textualmente que hay que abandonar la patología, la terapéutica, como elementos nucleares de la naturopatía. Curioso. Y pone un ejemplo, por ejemplo, dice, el diagnóstico también hay que irlo dejando todos esos conceptos. Y le pone un ejemplo de diagnóstico muy clásico. Dice, un diagnóstico es como si un galgo, dice, como si dos, por ejemplo, dicen, dos liebres se ponen a discutir si quien te persigue es un galgo o un podenco. Mientras discute, ya te han cogido. Fijaros el concepto que tenía diagnóstico, porque él plantea en su teoría térmica de la salud que los conceptos hay que irlo a cambiarlo para adaptarlo a la filosofía de lo que era la naturopatía, donde introduce ya oficialmente la naturopatía sus nuevos conceptos para ir cambiando. Pues en el Congreso de la ANA, American Naturopathy Association, en Nueva York, el 2 de agosto de 1947, él expone todas estas teorías tan interesantes que también se estaba debatiendo en otras asociaciones, y queda aceptada dentro del corpus naturopático el abandono de la patología terapéutica y diagnóstico como elementos nucleares para desarrollar una nueva nomenclatura. Estamos hablando de principios de los años 30, 32, cuando lo elabora, y en el 47, en el Congreso de la ANA, lo expone y ha aceptado por toda la comunidad naturopática que se reúne allí en el Congreso Internacional de 1947. Es muy interesante
todo ese desarrollo. ¿Por qué no cuajó ese desarrollo? Por una cosa muy simple, porque una vez que muere Benedicto Luz, que funda la primera Asociación Americana de Naturopatía, se rompe la asociación entre los que quieren seguir con la ortodoxia y los que quieren medicalizarse. Entonces se rompe, tienen su libro de texto, todas van cambiando, pero hay una ruptura enorme que eso perjudicó desde el punto de vista sistemático a la naturopatía. Y hasta los años 81 no se reagrupan otra vez las dos corrientes, la corriente ortodoxa y la corriente medicalizada. En el año 81 se unifican todas ellas y se empieza a desarrollar la terminología naturopática. Después en Europa, otro autor de la naturópata francés, él estudió en Canadá, Pierre-Valentin Marchesot y Georges Jouvet, sigue la misma línea de Manuel de Saeta para abandonar pues diagnóstico, terapéutica, ya desarrollan ya toda una terminología, es decir, hidroterapia, cambiar sufijo por otro nombre, ellos plantean el nombre directo, o hidrohigiene, salud, es decir, van cambiando la terminología, estamos hablando de los años 70, cuando Marchesot y Georges Jouvet insisten en el cambio terminológico que se afianza en el Congreso de París de la Federación Internacional de Naturopatía, la FINA, donde se elabora el código deontológico de la naturopatía y se recoge también, diríamos, embrionariamente el desarrollo de los conceptos, mejor dicho, los términos, los conceptos los tenemos muy claros, pero hace falta darle nombre a los conceptos. Y en el 81, directamente, en el primer código deontológico de la FINA es la Federación Internacional de Naturopatía, antecesora de la Federación Mundial de Naturopatía actual, y ahí se va desarrollando todo ese elementos semánticos que dan soporte a los conceptos naturopáticos. En la escuela francesa hoy en día, de las tres escuelas, vamos a decir, fuertes, senato, las clásicas, todos los estudiantes salen ya con la terminología muy clara y bien desarrollada. Hace falta irla desarrollando más. En Italia, por ejemplo, por otras escuelas también que van recogiendo todas las teorías del que introduce la naturopatía en Italia, que es Luigi Costacurta, que fue alumno de Manuel de Saeta Charán. Esto es importante, que en Italia se introduce la naturopatía por un alumno de don Manuel de Saeta, que era don Luigi Costacurta, y también empieza a desarrollar la terminología naturopática para adecuarla a los conceptos, porque él decía, tenemos conceptos, pero nos falta cómo expresarlos, porque entonces cogemos los mismos conceptos de la medicina para expresar una cosa que es diferente. Entonces, había, diríamos, una disforia psicológica, ¿no? De cómo yo tengo una idea, pero tengo que expresarla con otros conceptos o cogerlo de otras profesiones. Como decía Saeta, el tema de patología, terapia, diagnóstico, es decir, los elementos nucleares que conforman el acto de otras profesiones, ¿no? Y todo esto se va desarrollando con distintos autores que van elaborando pues, una nomenclatura naturopática a lo largo de la historia, y ahora pues, desde mi punto de vista, creo que es el momento. También la Federación Mundial de Naturopatía ha elaborado un documento muy interesante sobre nomenclatura, que hay que avanzar en él. Y entonces ahora pues el momento de plantear también este debate que es interesante sobre la necesidad de ahondar en la nomenclatura y la taxonomía, y a partir de ahí pues la propuesta de un comité panhispánico de naturopatía, de nomenclatura y taxonomía naturopática, que es la propuesta que al final, pues bueno, la hago al principio para después decirla al final también, y que avancemos también con una terminología de habla hispana que se vaya desarrollando, al igual que otras profesiones tienen. Por ejemplo, los enfermeros tienen también una nomenclatura muy particular, que está recogida en sus documentos. Si te va a la química, bueno, está la IUPAC, es decir, hay organismos internacionales de nomenclatura en todas las profesiones. Dentro de la ciencia de la salud, una muy parecida a la nuestra, que son los enfermeros, se llama NANDA, por si queréis entrar en internet ponéis NANDA, terminología enfermera, y viene puesto cómo se desarrolla, cómo hay que decirlo todo muy claro, y vais a observar la diferencia con el lenguaje médico, diferente. Entonces la naturopatía como ciencia que tiene ya más de 100 años de desarrollo, de sistematización, de historia, pues ha llegado también el momento de darle la forma sistemática, formal también, a la nomenclatura, y en este caso concreto al nuestro, pues de habla hispana, porque tengamos el tema. Ya ha habido un primer esbozo con un diccionario de naturopatía panhispánico, que creo que algunos de ustedes, algunas ya lo tenéis. Nicole, si quieres, se lo pasa para que lo tengamos todo. Es un diccionario abierto para que se pueda ir desarrollando con el tiempo, independientemente que elaboremos estrategias para ir elaborando los términos que le den forma a los conceptos y al marco conceptual de la naturopatía. Hecha esta introducción, pues queda abierto el foro y el debate. Aprovecho para comentar que el diccionario que me compartió Nicole
Me pareció muy interesante, no solo por la terminología naturopática, sino también por resguardar la cultura de habla hispana, especialmente, bueno, ni hablar de América Latina, que es muy importante, es muy importante. Ese trabajo también lo está haciendo la UNESCO con las tribus y, bueno, en el mundo entero, ¿no? Entonces, me parece fundamental rescatar toda esa cultura ancestral tan rica que tenemos, y bueno, me pareció interesantísimo el diccionario que crearon ustedes. Bueno, hemos creado entre todos, Flavia? Sí, bueno, pero se entiende. No, y además el nombre creo que era positivo llamarle Diccionario Panhispánico de Naturopatía, ¿no? Para empezar, ¿no? De recoger toda la tradición, como bien dice Flavia, de plantas, los alimentos, todo lo que se pueda recoger, y después los términos nuevos que explican los conceptos naturopáticos. Tenemos conceptos, pues hay que expresarlo mediante un lenguaje. Y el lenguaje es el adecuado, todo el mundo nos entendemos, porque un lenguaje es importante porque así aprendemos a entendernos entre nosotros, aprendemos a comunicar y aprendemos a transmitir también a los futuros profesionales una formación adecuada con un lenguaje adecuado. O sea que ventajas tiene por todas partes, ¿no? Y aparte expresa el marco conceptual. Pues tenemos un marco conceptual nuestro de naturopatía, y ese marco conceptual depende de otros marcos conceptuales. No somos una ciencia propia, somos una especialidad de, o somos dependientes de. Por lo tanto, el marco conceptual no puede depender de otros marcos. A la hora de explicar el fenómeno, lo que llamamos la salud como hecho natural. Entonces, para explicar la salud como hecho natural, un marco conceptual propio no puede depender de otros marcos. Puede compartir, pero no depender. Y la naturopatía, queramos o no, a lo largo de los años, y todavía se ve, tiene todavía ese cordón umbilical con otros marcos conceptuales, depende mucho de otros marcos. Entonces, al depender, lo que llama la autonomía como ciencia propia. Por ejemplo, he visto un artículo de una colega en Instagram que ponía: la naturopatía es una rama de la medicina alternativa. Uf, ya le he escrito, mira, eso cómo puede ser. Entonces, una especialidad, no una ciencia propia, ¿no? Y vaya a internet lo mismo. Incluso colegas nuestros naturópatas diciendo que la naturopatía es una medicina complementaria. Digo, vaya. Y si te vas a Google, en Google, bueno, es imposible de cambiar. Eso es ideológico, porque es que Google sigue siendo medicina alternativa, es una terapia natural y es una cosa de eso. Sí, en el Wikipedia, creo que la Federación Mundial Notina ya había hablado con Wikipedia o algo para intentar cambiar los conceptos, ¿no? Y no, la Federación había hablado con Wikipedia, creo, ¿no? Sí, hay un concepto para argumentar contra las definiciones falsas en Wikipedia. Ahora mismo la recomendación es no usar Wikipedia como una referencia de alguna definición de la profesión, y al mismo tiempo intentar conseguir autores que de verdad definan la profesión en su marco normal, en su marco correcto. Wikipedia está bastante complicado porque parece que el director es una persona que no le gusta la naturopatía. Entonces ahora mismo es ignorar completamente esa plataforma en nuestra profesión. Eso es la recomendación que da la Federación Mundial de Naturopatía, y al mismo tiempo intentar entrar con definiciones correctas. Estupendo. Incluso el RAE, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nosotros le escribimos y le dijimos que la definición no era correcta, pero no aceptaron la definición que nosotros le propusimos. Sin embargo, bueno, la Real Academia de la Lengua está en AETER, con lo cual ahora mismo tenemos una oportunidad magnífica, porque nosotros en AETER estamos hace un par de años,
22 Y años. entonces vamos a intentar reunirnos con AETER y evidentemente desde ahí sí que podremos hacer alguna fuerza para cambiar la nomenclatura naturopática, porque ya estamos donde hay que estar, en los sitios donde se te toma en cuenta. Entonces, AETER es la asociación de terminología aquí de España, la que ha comentado Manuel, que tiene sede en Alicante, en la cual están varias universidades importantes de España, y está también la RAE, está también AENOR y la RAE también está. Así que tenemos esa oportunidad de a ver si podemos contactar por ahí. Sí, porque como dice Nicole, con respecto a la Real Academia Española de la Lengua, ya varias veces se ha presentado la definición correcta de naturopatía, la histórica y la científica. Ellos siguen diciendo que es una parte, una rama de la medicina. Y esto ha dado lugar, por ejemplo, después de una anécdota, quizás usted tenga también alguna anécdota que contar con respecto a algunos tipos de demandas o juicios, ¿no?, del colegio, que dicen, no, es una rama de la medicina. Después ellos están en esos juicios declarando, ¿no?, y demostrando que en España nunca ha sido una rama de ni una especialidad, con documentación científica y legal. Entonces, evidentemente, hemos ganado. Por lo tanto, eso lo hemos demostrado legalmente aquí. Es decir, no existe. Desde 1955 es la primera ley de especialidades aquí en España y la última es de 2008, que no existe como tal. Por lo tanto, lo hemos demostrado legalmente, jurídicamente, de que es totalmente una rama independiente, es un área del conocimiento, como decimos, área de conocimiento, no rama de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud, igual que las demás, ni más ni menos. Y eso evidentemente ha servido para que demos un gran salto cualitativo en asociaciones como AETER pues nos hayan admitido, ¿no?, sin ningún problema, porque hemos ido con un lenguaje muy claro y sobre todo con un marco conceptual, que es lo más importante. Si no hay un marco conceptual, no hay una terminología que exprese el concepto. Como los conceptos ya lo tenemos, la terminología hay que adecuarlo al concepto como tal, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos han admitido aquí, ahora estamos con la RAE. Me imagino que en todos los países hay una Real Academia, ¿no? Jorge, en Chile también una Real Academia de la Lengua, ¿no? Sí, correcto, pero se basa mucho en términos de lo que hace la Real Academia Española. Se basa directamente. Es como lo que hace la OPS, que se basa mucho en lo que hace la OMS. Ajá. No obstante eso, yo creo que, y quisiera resaltar, el tremendo aporte que ha significado la construcción de, yo le llamo Thesaurus, pero en el fondo es la nomenclatura, que ese es el silabario, para ponernos de acuerdo en términos de qué estamos hablando. Y yo en lo personal, como Jorge, como naturópata, me he alineado con conceptos que de repente digo, era esto, no era tanto esto otro. Entonces, nos lleva a lo mismo de siempre, es decir, uno nunca termina de aprender, y es solamente cuando uno contrasta y forma los espacios de trabajo multidisciplinario que puede crecer, porque en realidad es muy difícil tratar de que una mirada lo abarque todo. No se puede, es imposible. Pensando inclusive en el habla hispana, cuando hablamos en términos de habla hispana, nos ponemos de acuerdo, nos potenciamos. Y ahí se produce una pequeña variación cuando hablamos en inglés. Entonces, yo creo que es muy útil el aporte que se ha hecho en la construcción de esto. Creo que no solamente para ahora, sino para las futuras generaciones que vienen después. Ahora, lógicamente, se va a ir actualizando y no hay nada de malo con respecto a eso. Pero como la globalidad se hace tan presente hoy por hoy con los medios digitales, creo que uno piensa a veces que habla hispana solamente hay en los países puntuales, pero hay gente de habla hispana hasta en Japón. Entonces, dentro de algún tiempo más, yo creo que se puede pasar a un formato llamado Kindle y extrapolar eso en formato digital en el mundo entero, y cualquier actualización se actualiza en el minuto por este formato. Es una de las mejores maneras, porque en habla hispana tenemos 98 países, incluido Japón, gente que habla español. Entonces nos tenemos que adaptar a la globalidad, pero el primer paso es definir los conceptos básicos. Entonces, nada que decir.
destacar nada más el aporte. Creo que es maravilloso, un tremendo esfuerzo, eso. Sí, pero Jorge, aparte, lo que está diciendo es importante lo de la RAE, Real Academia, que me imagino que todos los países será lo mismo, que habrá una academia que sea un poco la que sea reflejo de las demás, ¿no? Pasa a los demás países lo mismo, las reales academias funcionan todas iguales, ¿no? Por lo general funciona todo igual y todo tiende a unificarse y seguir lo que es la alma mater. La alma mater. No, es interesante porque si se procede al cambio en la RAE, puede servir también de referencia el cambio en el diccionario. Cuando se vea, dice naturopatía, área de conocimiento específica tal de ciencia de la salud, cuyo objeto formal de estudio es la salud en su ámbito natural. Punto. Bien definida. Y bien definida, pues creo que puede ser interesante, pero de otra manera también hacer honor a los que nos precedieron, entre ellos don Manuel Saeta, Jorge, que dieron ese primer cambio. Dijeron, vamos a cambiar un poquito, que el enfoque no es el mismo de antes, ¿no? Y empezaron a cambiar. Pero es importante este dato que estás comentando del habla hispana, que son muchos países, por ejemplo, este evento, por ejemplo, que yo lo comenté, lo están también viendo en Filipinas, que en Filipinas una asociación naturópata y, bueno, la secretaria habla español y se van a integrar dentro de poco en la Federación Mundial de Naturopatía también. Y quieren estar con nosotros. Entonces van a participar, escuchando el tema y están muy interesados en todo este tema porque hablan también. Entonces quieren ir adaptando todos los modelos que vayamos nosotros haciendo también, ¿no? Es muy interesante la idea, ¿eh? Entonces la nomenclatura hay que irla desarrollando, ya el diccionario va a servir de partida y después los constructos, ahora hay que irlo desarrollando siguiendo lo que nos pide tanto las reales academias como nos pide la ciencia y nos pide, por ejemplo, esta asociación, que si cogemos un término hay que justificarlo filológicamente, si viene del latín, viene del griego, viene del quechua o de qué idioma viene. Segundo, las raíces históricas, cuál fue el primer autor que la acuña, de dónde viene, evolución histórica, es decir, que un término decir, pues me voy a inventarme esto, ¿no? Eso no se inventa, tiene un contexto para que sea aceptado por la comunidad científica, en este caso la comunidad que somos nosotros. La comunidad científica de naturópatas somos nosotros, tenemos que aceptar estos términos. Habéis de hablar, la comunidad científica de tal dice, sí, pero ahora hay que especificar, la comunidad científica de los químicos dicen esto. Muy bien, y la comunidad científica de los naturópatas decimos esto, que también es aceptable. Entonces, cada término tiene una evolución histórica y una filología. ¿De dónde viene? De latín, si es de griego, si es de otra lengua, culturalmente dónde empezó ese concepto y cuál es la evolución. Y así se va construyendo, llaman los constructos que se llama, para desarrollar lo que se llama toda la nomenclatura. Y la demuestra una por una, como estamos haciendo en el diccionario, podéis ver de dónde viene cada uno, históricamente su desarrollo, para irla acuñando y demostrando que efectivamente hay un concepto y una terminología. Por ejemplo, aquí en España, no sé si lo he comentado algunas veces, antes de la naturopatía existe una profesión que se llaman saludadores. Nombre bonito, ¿verdad? Saludador. Que terminológicamente significa el que da salud. Saludador, el que daba salud, traducido, ¿no? Curioso, ¿no? Y ese término llegó a estar en México. No sé si lo habéis escuchado históricamente en México. Llegó. Yo he escuchado, tengo textos de saludadores que llegaron de aquí, de España, a México también, llaman saludadores, los que daban salud, ¿no? Y esa figura... Salutador. Sí, salutador. Algunos lo ponen con T, de salutes, del latín, y otro es saludador, para evitar que era el que saluda. Pero el que saluda es el que desea salud. Es salutador también, efectivamente, de salutes, ¿no? Y entonces un término que aparece, una figura que aparece aquí en España en el siglo XIV-XV y dura prácticamente hasta primeros del siglo XX, hasta que José Castro introduce la naturopatía cuando estudia en Nueva York y aparece el término naturopatía en español que aparece en 1922. A partir de ahí el término saludador va decayendo y es el término naturópata que se empieza a utilizarse, ¿no? Entonces, el vocabulario de los saludadores era muy curioso. Curar no era salutar. Decía, usted está salutado. El término curar todavía no existía, viene del latín curo, curare, curavi, curatus, ¿no? El saludador, que estaba curado, ¿no? ¿Veis? El salutante era el que buscaba salud. Se ve toda una terminología muy concreta de los saludadores, que los naturópatas hemos recogido esa tradición también, ¿no? El término curar es muy tarde, que va asociado a terapia, diagnóstico, curar, ¿no? Y anteriormente a los saludadores, en España había un término que era árabe, que era el mutatasbi.
del siglo X, en el califato de Córdoba. La vida habla del califato de Córdoba, ¿no? Alguna vez, ¿no? De los musulmanes que llegaron, ¿no? Bueno, pues en Córdoba, en el siglo X, aparece junto con el tadbir, que sería el médico traducción al español, el mutatadbir, que era el empírico, el que utilizaba las plantas, que estaba en contacto con el pueblo, y ya aparece esa figura como tal, que después enlaza con el saludador, y tenemos una rica tradición histórica de términos, de clasificaciones, de plantas tan enormes, que ha llegado hoy en día recogiendo lo que hoy en día es la naturopatía, pero tenemos una rica tradición histórica enorme, enorme, enorme. Y aquí ha tenido esta evolución, otros países han tenido otra evolución también muy interesante, pero fijaros la nomenclatura, como ya en el siglo X dice mutatadbir, no dijeron tadbir alternativo, médico alternativo, utilizaron otro término diferente, ¿no? Y aparecen los saludadores con toda su terminología, bueno, estaban regulados en los reinos, en Castilla y en Aragón, y duraron prácticamente hasta los años 40, el último saludador. ¿Te acuerdas, Nicole? Era de un pueblo de Murcia, ¿no? Era de Lorca, me parece, ¿no? Del año 40, ¿no? 1940. Por lo tanto, hay una tradición... El último mohicano, ¿no? Sí, fue el último de... Sí, de Lorca creo que era del año 40. Y entonces, claro, pues hay una rica tradición enorme, tan enorme, con una nomenclatura... Lorca era de Murcia, ¿no? Y después aparece ya los naturópatas y bueno, hubo un debate con el nombre tremendo, ¿no? Porque ustedes sabéis que naturopatía traducido al español, ayer vi otro artículo que decía que naturopatía venía de naturaleza y patos, del griego patos, enfermedad. Todavía, en pleno siglo XXI, hay naturópatas que definen la naturopatía, viene de griego natura y del patos griego. Joder, es alucinante, ¿no? Y eso nos crea confusión también, ¿no? Confusión por la traducción, porque cuando José Castro estudió el American School Naturopatía, le dieron un título de ND, Naturópata Doctor, ¿no? Naturopath, ¿no? Que traducido a español era el senderista de la naturaleza. Claro, Castro se encontró con un problema enorme y dice, ¿cómo traduzco yo ahora español naturopath? ¿Cómo lo traduzco? ¿Veis el problema que tenemos en el habla hispana con naturopatía? Que lo asocian todavía al pato griego, cuando no viene del pato, como bien sabemos, ¿no? Y al final Castro, después de un gran debate que tuvo en Uruguay, con Steven Dulin, con todos ellos, dice, bueno, pues por sinonimia, pues naturopatía. Y él tuvo que aclarar muchas veces lo que era donde venía el término original. Bueno, también, ustedes también me imagino, ¿no? Siempre dice del pato griego. Naturopatía viene de naturaleza y pato, que es enfermedad. Y hay que decir que no, viene de paz, sendero, camino. Y el problema fue la traducción al español de ND, porque ND significa doctor en senderismo, senderista de la naturaleza, que suena a Boy Scout, ¿no? ¿Entendés el problema que tuvimos con la traducción al español de naturopatía? Tremendo, ¿no? Y si se ve el origen del término naturopatía y del término inglés naturopathy, claro, que viene del alemán Naturheilkunde y no tiene nada que ver con enfermedad. Naturheilkunde era el término origen que tradujo Benedict Lust del alemán, porque él era alemán, al inglés. Él venía de Sebastian Kneipp aprendiendo la Naturheilkunde, y Naturheilkunde significa el camino de la naturaleza para curar. Naturheilkunde, y no tiene nada que ver con enfermedad. Y esa impresión tenía Benedict Lust cuando usó el término naturopathy, y eso es el origen de naturopatía, y no tiene nada que ver con enfermedad, pero todavía también en Norteamérica usan naturopathy, pathy es como pathology, sí, y no como path. Path es el senderismo. Es una grande confusión que en algún momento tenemos que aclararlo. Sí. Yo creo que la definición de una profesión es su identificación completa, y si tenemos esta definición con términos técnicos, entonces somos una profesión y no solo una modalidad. Entonces, si la identificación de la profesión se hace con su concepto, con su historia, con sus términos técnicos, con su nomenclatura y taxonomía, podemos ya más y más establecernos como una profesión. Y es exactamente
lo que nos pidió la OMS en la primera consulta hace 5 años y medio. Dice, vosotros os podéis definir, y era la primera encuesta de la OMS a la profesión naturopática. Si queréis ser profesión, necesitáis una nomenclatura, necesitáis términos técnicos, tanto como en inglés, tanto como en español, tanto como en cada país donde se usa esta profesión, hace falta su identificación. Y una cosa más que quería decir, si una vez hecho eso, se puede integrar en las escuelas y ya se hace fundamento a los estudiantes que ya aprenden por fin la naturopatía con sus términos, con su base científica y con su nomenclatura desde el primer momento cuando entran en la formación naturopática. Interesante la evolución del concepto, porque fijaros, si como antes hemos comentado en las redes sociales, aparte de la confusión con el pat, pati, que es del griego, que no significa enfermedad. Fijaros que patos es un concepto filosófico que viene, diríamos, de los estoicos, ¿no? Del gran movimiento filosófico estoico, que acuñan el término patos. Patos significa sufrimiento, donde viene pasión, donde viene el paso de la Semana Santa, llama el paso, la pasión, la empatía, simpatía. Y en cambio la palabra griega para definir enfermedad es nouson. Fijaros qué curioso que en el Corpus Hipocrático hay 2 libros, uno es peripaton y otro es perinoso. Si fuera lo mismo, el autor no se hubiera molestado en hacer 2 libros diferentes, ¿no? Si lo leéis, muy interesante la diferencia entre el patos y el nouson. Lo que pasa es que aquí se confunde psicopatía, hepatopatía, ¿lo ven, no? Dice ludopatía, dice pues naturopatía es lo mismo, el enfermo natural, ¿no? Decían algunos, ¿no? Entonces es importante las raíces históricas, definirlo bien, y no a los estoicos, a los griegos, al Corpus Hipocrático. La escuela de Coe es más patológica, la escuela, digo, la de Snidu, la de Coe es más nosológica. Sí, es un debate muy interesante, sin se aclara el concepto, la riqueza tan enorme que tiene este concepto, pero fijaros que si entrar en las redes, y hay algunos autores también que no lo hacen con mala intención, pero es un bulo, que dicen que Benedicto Luz compró el término. ¿Habéis escuchado alguna vez? Dice que lo compró a uno que era homeópata. Habéis leído más una vez, ¿no? Esto es un bulo que aparece en un libro que es extraño para mí, que lo haya escrito sin presentar el documento de compra de la patente. No es cierto. Les digo por si lo escucháis por ahí, me lo han dicho muchas veces, yo lo he leído, diciendo que Benedicto Luz compró el término y compró la patente. No es cierto, porque el término naturopatía ya existía durante la Guerra Civil Americana. Ya estaba acuñado, por lo tanto, él no lo compró. Lo que sí es cierto, que él estudió también homeopatía con la mujer de este señor, pero no hubo ninguna relación de compra-venta. Digo por si alguien os lo discute, tenéis este argumento claro, no compró el término a nadie. Simplemente ya estaba en la Guerra Civil Americana acuñado, y lo que hizo él fue recoger ese término, viendo con la tradición alemana de la Naturheilkunde. Naturheilkunde, Tina la ha traducido un poco, yo lo traduzco de otra manera, es ciencia de la salud natural, Naturheilkunde, ciencia de la salud natural, y acuña el término, y la anécdota es muy curiosa. Estaba Benedicto Luz, pues aquel día estaba afeitándose, ¿no? Lo cuenta muy bien, ¿no? Sale corriendo muy contento y llega a la tienda, a la panadería donde él compraba el pan, y le dice el panadero: Benedict, qué contento te veo hoy, ¿qué te ha pasado? Y dice, que he encontrado la palabra mágica de Word Magic, ¿no? Dice, ¿cómo la palabra mágica? Dice, sí, porque nos enuncia por medicina natural, porque tal, y he encontrado la palabra mágica que nos va a quitar todos los problemas legales y todo, de Word Magic, decía él, ¿no? Dice, oye, ¿qué palabras has acuñado que estás contento? Dice, naturopat, se acabaron todos los problemas. Entonces empecé a acuñarla y ya se acabaron las demandas, acabaron todos los problemas que él tenía. He encontrado la palabra mágica. Esa expresión viene escrita, evidentemente, de Naturespat, que es la revista que sacaba Benedicto Luz, podéis verla ahí, ¿no? La revista, está en inglés, pero se traduce a español. Y él cuenta ahí la anécdota de cómo el término lo acuña, la alegría que le dio, y expresó: he encontrado la palabra mágica que nos va a quitar todos los problemas, decía él, ¿no? Lo que no compró la patente. Esto hay que discutirlo rápidamente y decirle también a los compañeros de John Baptist, del Baptist University, que están allí, que han escrito el libro que no pongan más esas cosas, que no le digan a sus alumnos que Benedicto Luz compró la patente, porque es mentira.
Dicho esto, como bien sabéis, en Sudamérica, pues como el término daba lugar a confusión, naturopatía, hubo algunos que lo tradujeron por naturología, que los brasileños se siguen llamando naturologista, ¿a que sí? ¿Por qué? Porque decía, bueno, naturopatía, como es patos, no le gustaban, pues utilizaron el término logos, que era ciencia. Naturología es ciencia natural, que eso es lo de bachillerato. Y ese término, queramos o no, por ejemplo, los brasileños, si entráis en la web de Abrana, ellos diferencian mucho entre naturopatía y naturología. Con el lo digo públicamente con el respeto a mis colegas de Abrana, porque desconocen la historia, por eso cuentan esto, ¿eh? Y Flavia, tú conoces también a Abrana, igual que Tina, y si entras en su página, ellos se llaman naturología, que sí, Abrana, Asociación de Naturología, y en su página critican lo que es la naturopatía, desde el desconocimiento histórico, evidentemente, y desde el respeto a nuestros colegas de Abrana que están en la federación también, ¿no? Hay que hablar con ellos para que vayan trabajando en esta línea también. Después aquí en España hemos hecho una cosa muy interesante, que era no perder el término naturología. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues igual que lo han hecho los portugueses. Entonces hemos creado una serie de categorías profesionales. Está el naturópata, el graduado, está el experto, el máster y el naturólogo. Naturólogo con 3 siglas, que es CMN, categoría máxima en naturopatía. El naturólogo es el que se dedica a la investigación de base. Es decir, que aquí hemos querido que ese término no se pierda tampoco, pero sería la categoría máxima CMN, categoría máxima de naturopatía, que es el naturópata que se dedica a la investigación de base. Es decir, que publica, que investiga, que aquí en España, por ejemplo, Tina es naturóloga también, yo también, vemos, creo que son, ¿no? Nicole, 4 o 5, con la categoría máxima de naturólogo CMN, las siglas que se ponen al lado, que digamos, para no perder la tradición de naturopata, naturología, naturopatía, porque es un término que queramos o no, y en Sudamérica se utiliza todavía, igual que en portugués, los brasileños lo utilizan siempre, naturologista le llaman ellos, ¿no? Y digo que esto es importante, ten en cuenta, por lo menos, el concepto, la palabra nuestra, de dónde viene, para tener claro, una vez que sabemos, como había dicho Tina, definido bien, que lo tenemos definido etimológicamente, después también está definido desde el punto de vista científico, ¿no? Es la ciencia que sistematiza los conocimientos, ¿no? Ontológico, epistemológico, metodológico, tecnológico, praxeológico y axiológico sobre la salud en su vertiente natural. Una definición perfecta para la naturopatía, por lo tanto tenemos definido etimológicamente el término, que eso era muy importante, para no confundirnos con patos, pero Tina, todavía hay páginas web que ponen patos de enfermedad. Todavía esta mañana lo he visto en una página web, que define, es una colega que pone, yo soy naturópata, y dice, naturopatía viene de naturo y patos de enfermedades, ya la hemos liado. Y a esta persona hay que escribirle para que sepan de dónde viene y cuál es toda la historia tan bonita, porque fijaros que si ahondamos en la historia, patie viene del sánscrito. Es un término muy antiguo, viene del sánscrito, que dice lo adecuado para el camino. Decía, sabéis que en la Ayurveda ellos trabajan con las doshas, que son las constituciones, y dice, las doshas se apartan del camino, tienen que volver allí, llaman patie, lo adecuado para el camino. Fijaros que por eso, que si ahondamos incluso, nos vamos a lenguas más antiguas como el sánscrito, también se recoge el término patie como lo adecuado al camino, que te apartas del camino, pierdes salud, vuelve al camino, tienes salud. ¿Cómo vuelvo? Con los medios naturales que te ofrece un naturópata, punto. Y todas estas definiciones, tenerlas claras para la OMS y para nosotros también, como había comentado, para las clases, para los alumnos, pues todo el mundo sabe que naturopatía no viene del pato griego, enfermedad, hombre, sino que te lees el Corpus Hipocrático, y como os digo, os invito a que leáis los 52 libros del Corpus Hipocrático, que es fantástico, aprende mucho. Y hay 2 libros, uno es peripato y otro es perinoso, es decir, que no confunden noso, que es enfermedad, con pato, que es sufrimiento, un concepto filosófico, hombre. Salvífico. Bueno, Manuel, vamos a darle la bienvenida a Eugenia, que se ha reincorporado ahora, y también Jesús Mora quería la palabra en segundo lugar. Vamos a darle la bienvenida. Hola, Eugenia. Ella es la directora del comité científico, del comité organizador que organiza el encuentro, el 4º encuentro hispanoamericano de la profesión naturopática. Hola, Eugenia. Hola, buenas noches, buenas tardes. Mis disculpas, he tenido aquí problemas con el servicio de conexión y con mi propio celular. Los equipos no quisieron hoy colaborar mucho, por eso me retrasé. Bueno. Encantada de estar con todos ustedes, gracias. Estupendo. Le damos la palabra a Jesús Mora. ¿Quería intervenir? Sí, en relación a la nomenclatura,
en la que hemos tenido, pues a veces, dudas de cómo llamar a nuestra carrera. Naturopatía yo creo que es el nombre adecuado para la ciencia que estudia la distorsión, la desarmonización, el desarreglo de la naturaleza. Naturología sería una ciencia que estudia la naturaleza en cualquier ámbito, oceanográfico, en cualquier ámbito. Entonces yo creo que ese compromiso que engloba al ser humano como máxima autoridad, porque puede modificar el ambiente como lo estamos viendo, puede interferir en la naturaleza de manera muy importante. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la naturopatía es un desarreglo de la naturaleza, pero nosotros somos los que lo podemos arreglar, los que tenemos la sabiduría, la inteligencia para arreglarlo. Y somos los que lo hemos desarreglado. Entonces tenemos que darnos cuenta que el término adecuado es naturopatía, porque tenemos que ver en dónde hemos fallado para poder arreglar en lo que hemos fallado. ¿Sí? O sea, es la enfermedad de la naturaleza. Y es donde nosotros sí podemos tener intervención. Los seres vivos que nos rodean y que nos circundan, junto con las plantas y los árboles y todo lo que existe a nuestro alrededor, obedecen a nuestros manejos, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos la supremacía para que en todos los ámbitos que afectan al ser humano, al ser vivo, nosotros tengamos la injerencia, nosotros tengamos en la mano, tengamos el apoyo para arreglarlo. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que yo creo que el nombre correcto es precisamente naturopatía. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos en la mano la posibilidad de llevar al equilibrio el desequilibrio que hemos creado nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, yo creo que nuestra responsabilidad es mantener el equilibrio mundial de todos los seres vivos, hablando de plantas y de animales, ¿verdad? Y nosotros entendemos que nosotros hemos enfermado a la naturaleza y que con la misma naturaleza podemos curar o mantener en equilibrio al ser humano. Si nos fuéramos al ámbito médico alópata, pensaríamos que medicina es el equilibrio biopsicosocial del individuo, eso es. Yo soy médico de carrera, pero soy también naturópata de carrera. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que ahora tenemos que voltear a la naturaleza y ver dónde hemos fallado para volver a arreglarlo, porque todo lo que estamos haciendo está desarreglando a la naturaleza, creando enfermedad. ¿Sí? Entonces, el término naturópata, yo creo que es el término adecuado, ¿sí? Porque estamos nosotros viendo de qué forma arreglamos ese desequilibrio, esa distorsión, esa enfermedad que hemos creado en la naturaleza. Yo creo que tenemos que voltear a ver a todo nuestro alrededor, nuestro entorno. Aquí en Chihuahua este año no ha llovido, entonces el año que entra no va a haber lo que dijo Hipócrates, no va a haber la medicina, que es el alimento. El alimento es nuestra medicina. Y el año que entra no va a haber, no hay frijol, no hay avena, no hay trigo, la manzana no creció como debe crecer. Entonces nosotros hemos creado todas esas distorsiones en la naturaleza y somos los responsables de volver a mejorar el entorno. Creo adecuado el nombre, pues, de naturopatía como la ciencia que busca armonizar nuevamente al ser humano en su entorno. No sé si me va a entender o... Perfectamente, perfectamente. Ha quedado grabado perfectamente. Con algunas matizaciones, pero ha quedado perfecto. Con respecto al tema de las nomenclaturas,
Es importante, aparte de lo que le ha comentado, que es muy importante, que el término está acuñado, comentar que donde aparece por primera vez ya legalizada nuestra profesión, que aparece en los primeros catálogos de ocupaciones en 1929 en Estados Unidos, siendo presidente en marzo. ¿Se acordáis que en octubre fue el famoso crash de Nueva York del año 29? En marzo, siendo presidente Calvin Coolidge, a nivel de federal, ¿no?, se regula la profesión de naturopatía. Y se define, esto, y es una práctica no médica, no medical. La define así el primer catálogo que hay, dice práctica no medical. Fijaros qué curioso cómo intenta crear un área de conocimiento, pero evidentemente interdisciplinaria, multidisciplinaria, en colaboración. Así que la autonomía no implica separación e independencia, significa trabajar en equipo, ¿eh? Pero fijaros que en 1929, ya siendo presidente, Calvin Coolidge es el que promueve la primera regulación de la naturopatía en Estados Unidos, después de un gran debate, antes incluso que se separaran las dos asociaciones, las que había, y lo define, y al final termina esta práctica, como bien dice, natural, con las plantas, los alimentos, la naturaleza, todo lo que dice, y además es una práctica no medical. Fijaros qué importante el concepto de definición y de ir marcando lo que es la profesión naturopática. Y después en 1987 hay un organismo que todos los conocemos, que es la OIT. La OIT en español es la Organización Internacional del Trabajo, creo que la conocemos, ¿no? Bueno, pues en 1987 en el Catálogo Internacional Uniforme de Ocupaciones aparece por primera vez la profesión de naturopatía, estoy hablando en español, cada país tiene su nombre, definida con sus competencias laborales para que todos los países las regulen y las incorporen a todos los aspectos laborales, sindicales, todo eso, ¿no? Digo esto porque bueno, aquí en España, una vez que la OIT definió los derechos laborales de los naturópatas, nos pusimos en marcha con el gobierno español, y todos los gobiernos sabemos cómo son, no saben nada, no sabemos, llama usted aquí, te pone... Yo llamé a Ginebra, a la sede de la OIT, y al final me mandaron la documentación y conseguimos en 1997 en España la regulación laboral. ¿Laboral qué significa? Que en España puede haber contratos laborales con naturópatas con todos los derechos que se implican, ¿eh? Aparte de trabajar como autónomo, empresario, también contratos laborales. ¿Por qué? Porque la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en el catálogo del año 87 tiene regulada la naturopatía con todas sus competencias y acuñar términos ya concretamente en habla hispana. En otros idiomas pues lo traducen. La OIT en alemán pone Heilpraktiken, Heilpraktikerin, masculino y femenino, ¿no? Me corrige Tina, digo Tania, si no lo digo bien, dice Heilpraktiken, Heilpraktikerin, ¿no? Se dice así, ¿no? Tiene dos términos, masculino y femenino, ¿no? Es así, ¿no? Entonces es importante que también lo sepamos, que en 1987 la OIT, digo a la hora de negociar con los gobiernos, regula y define las competencias laborales y profesionales del naturópata y naturopatía. Y lo desmarca muy claramente de lo que son los curanderos. Por lo que bien sabéis, hay países como puede ser Haití, por ejemplo, incluso en Brasil también, que el curandero está bien visto, ¿eh? Incluso, qué curioso, la OIT diferencia entre naturópata y curandero. Tienen dos competencias diferentes y también hay países donde le dan un estatus social y laboral también. Esto es importante saberlo porque después ha habido otras reformas del catálogo internacional de ocupaciones que aquí, pues, ya que está aquí Tina, pues le vamos a pedir que la Federación de Naturopatía se reúna con la OIT para el nuevo catálogo que defina mejor claramente nuestras competencias. Porque la OIT nos ha dicho a nosotros desde España que tienen que ir como mínimo 5 países o una entidad internacional a negociar con la OIT para el nuevo catálogo que va a aparecer ahora, ¿eh? Y ahí se definen perfectamente qué categoría tenemos, cómo tenemos que hacerlo, qué perfil tenemos, todo muy claro a nivel laboral. Por lo tanto, nuestra profesión está ya definida por cuestiones históricas, como estamos viendo, por cuestiones laborales también y por cuestiones que el primer país que define la naturopatía y la pone en un catálogo es en Estados Unidos, porque allí es donde empieza, en 1929. Y estos son datos históricos que están ahí. Por lo tanto, es importante ya seguir trabajando en esta línea de definiciones. Tenemos definido ya el concepto claro de esta profesión en estricto sensu y lactísimo sensu, si quieren las dos se las damos, y después la tenemos definida también desde el punto de vista científico. Es la ciencia que sistematiza los conocimientos acerca de la salud subvertida natural, desde el punto de vista ontológico, epistemológico, metodológico, tecnológico, praxeológico y axiológico, punto. Una vez que está definida, pasamos a la siguiente parte, que es clasificar todas las técnicas, agruparlas por áreas de conocimiento, como hizo ya el
principios del siglo XX, otros naturópatas clasificando la naturopatía y después las intervenciones naturopáticas, que habrá que clasificarla también para tener orientaciones, y a partir de ahí vamos desarrollando pues toda la nomenclatura y taxonomía naturopática, pero siempre teniendo como referente la historia, que no hay que olvidarla, porque la olvidamos, siempre estamos discutiendo lo mismo. Yo recuerdo aquí en España debate, pues no me gusta la palabra naturopatía, bueno, tampoco me gusta a mí ciertas palabras, y bueno, es que el término, yo recuerdo cuando se reguló la naturopatía en España, en el año 90, 1990, la primera pregunta que nos hicieron en Sanidad, el Ministerio de Sanidad, era ¿qué nombres queréis ponerle? Digo, hombre, pues por cuestiones históricas, por cuestiones metodológicas, por cuestiones laborales, pues vamos a llamarle a esto que decía naturopatía, y a partir de ahí elaboramos el Estatuto General, Código Deontológico, todos los temas para regular nuestra profesión aquí, siguiendo las raíces históricas y la tradición tan enorme, ¿eh? Es que te pones a investigar la historia y es enorme, 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 ¿eh? Todavía estuvimos en uno de los premios que estuvimos entregando, tan interesante en este encuentro, Harold, ¿no? Y en Venezuela, pues dimos un premio a una persona que ha trabajado también mucho. Y en Panamá también, o sea que hay personas que han trabajado mucho por la profesión, por su historia, y nos han dejado, diríamos, ahí un caudal enorme a todos los niveles, y eso hay que aprovecharlo también para no estar constantemente, pues, el mismo tema, ¿no? Discusiones que son bizantinas. Así que creo que con estas dos raíces tan importantes tenemos la histórica y después la laboral legal también, las definiciones internacionales dadas por organismos, pues evidentemente lo tenemos todo a nuestro favor para desarrollar nuestro marco conceptual con los términos, en este caso concreto en español o en hispano, para desarrollarlo. Era un tema de la OIT, os recomiendo esto de la OIT, es bueno tenerlo para tener argumentos de debate, ¿eh? Digo, por lo menos aquellas personas que vamos a negociar. Harold quiere intervenir. ¿Qué? Harold quiere intervenir. Harold. Sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo quería puntualizar algo también que creo que es bien interesante, que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de taxonomía y nomenclatura de una profesión. Y es que la profesión, digamos que se decanta como que en diferentes capas, en diferentes estratos. Tú hablabas en este caso del naturólogo, entendiéndolo como que la máxima posición académica para lograr generar nuevos conocimientos. Sí, de que es el equivalente al doctorado en otras profesiones. Más o menos. Exactamente. Pero también tenemos una situación, digamos, en el otro extremo del estratus, que es de los estratos que son las personas del común, qué es lo que escuchan, qué es lo que le llega y qué es lo que se queda como paradigma. Si a mí me dicen que es un naturópata igual a un médico naturista, a un médico que hace medicina natural, y ambos utilizan hierbas, ambos usan manos para terapias manuales y algo ofrecen soluciones de salud, pero con diferentes nombres, pues a mí me da igual porque yo no voy al médico con una enfermedad en la mano. Yo voy a la que me va a brindar digamos, recomendaciones de salud con unas acciones de algo que yo no entiendo qué es lo que me está pasando. Mi equilibrio se rompió, lo que yo estaba, digamos, funcionando metabólicamente en donde está mi naturaleza, como yo fui diseñado, algo lo ha quebrantado. Y yo voy donde alguien que se supone tiene conocimiento, tiene academia y tiene experiencia para que me explique por un lado qué es lo que me está pasando y cómo yo lo puedo resolver desde el potencial que tengo yo acompañado por el otro. No sé si me explico. Perfectamente. Entonces de allí comienza entonces digamos que a complicarse la situación, porque hay países como el nuestro, como Venezuela, donde las políticas que el gobierno, que es quien tiene en sus manos todas las definiciones que luego van a ser, como toda profesión, regulada, sustanciada y sostenida, pues ya comienzan a hablar de la medicina natural y de la medicina 100% natural, como política, como programa de Estado. Entonces, llegamos a una gran confusión que más allá de la confusión de si es naturólogo o es naturópata, que aquí es sumamente fuerte ese choque que tenemos de conceptos, nos conseguimos también con la posición y la postura de lo que es la legalidad dentro del Estado. Dentro del Estado, no como Estado político, sino dentro del Estado, como las políticas
que incluyen el movimiento y la protección de sus ciudadanos a través de brindarle todo lo que requiera como política de salud. Y como decíamos en algunas ocasiones, Manuel, que hemos discutido, no confundir salud con salud pública. Con sanidad. Son dos términos y dos tipos. Sanidad y salud pública, perdón. Entonces, en Venezuela se da la digamos, la característica de aquellos que estamos en este lado de la ciencia de la salud, como es la naturopatía, que fuimos formados por médicos que vieron, como decía el colega que está por aquí, el doctor, se me fue el nombre, que intervino antes, ¿cómo yo puedo... Jesús Mora. Jesús Mora. ¿Cómo yo entonces ahora cambio, si veo hacia un lado, que ya no es lo que yo como profesión médica que tenía, por ejemplo, voy viendo algo nuevo, yo estudio ese campo? No, ¿qué es lo que pasa? Que esos médicos que nos dieron a nosotros, que fueron nuestro maestro, y dentro de lo que ellos tenían en sus manos, nos dieron lo mejor que nos podían dar, dieron cómo era la visión que ellos tenían, médicos volteando hacia lo que daba algo ahora diferente, pero que continuaban entonces con su profesión de medicina, con nuevas herramientas que eran herramientas propias del marco referencial de la naturopatía. Entonces, es complicado, y yo recuerdo cuando hablaba Tina del gran, la encuesta mundial que hizo la WNF en los años por allá 15, 16, en sus comienzos, donde la palabra que más se utiliza, casi en un 90%, 80 y algo, la encuesta decía que era naturópata. Después habían otras denominaciones. Es decir, no es que estamos inventando la rueda con la palabra ya tiene una concepción que ha formado y forma parte de ese paradigma que se supone que nos da respuesta a todo lo que nosotros tenemos como alguna... Da esa respuesta y nos satisface. Entonces es tratar de impulsar, Manuel, que tú lo decías al comienzo y creo que la vas a traer como propuesta, tratar de impulsar grupos de estudio a un nivel muy amplio y no quedarnos en la élite de la profesión, que son grandes en un cenáculo que van y deciden cómo se dice ahora, porque eso es imposición, eso no es paradigma, eso es dogmático, eso es impuesto, sino que por convención, porque las personas entienden y hacen propia una definición que ella se ponga de verdad en práctica. Entonces, hacer grupos de trabajo serio de Hispanoamérica para nosotros entender y buscar por consenso y homologación cuáles serán los términos que deben pertenecer a nuestra profesión, respetando las raíces que cada uno pueda tener como nación, como cultura. ¿Ok? Entonces, bueno, un poco apoyando lo que decías al comienzo y que creo que es lo que va a permitir apoyar al grupo de homologaciones que ustedes pertenecen, a lo que va a ser ahora la RAE, porque en Venezuela igualito tenemos la Real Academia de Venezuela, pero ella se pliega a lo que generalmente trae el alma mater, que es la Real Academia Española. Esa es mi humilde opinión sobre el tema. Muy interesante, Harold. Linda, ¿quieres comentar algo? Sí, quería comentar, aquí reflexionaba sobre todo lo que estamos conversando y es muy interesante lo que tú planteas, que aún en estos momentos hay muchos naturópatas que todavía, profesionales en el área, que tienen dudas sobre la terminología. Escucho a Harold también en lo que dice, que cómo se va a interpretar, por lo menos en Venezuela, cómo lo va a interpretar el público en general cuando le hablan de un término de naturopatía, naturología, medicina natural 100% X. Entonces veo la necesidad tan imperiosa, es muy necesario, que es la propuesta que hace Harold, hacer grupos de estudio, porque se hace necesario unificar términos, cohesionar un lenguaje que existe una estructura, no solamente para los que se van a formar a futuro en naturopatía, sino entre los mismos profesionales, para hablar el mismo lenguaje, para que estamos en un congreso, estamos en un encuentro, hablamos y nos comprendemos. Y me parece muy importante también, a la hora del archivo de la banca de datos,
para la investigación, que sepamos a dónde vamos a ir y cómo vamos a trabajar, cómo vamos a investigar, porque es muy necesario tener ese marco científico. Y si hay diferencias en los términos, bueno, hay que hacer grupos de trabajo para seguir investigando, y esa es mi propuesta. Me uno a lo que dice Harold, porque de verdad que hay mucha confusión aún todavía a estos tiempos sobre la terminología y sobre la taxonomía, sobre todo la nomenclatura. Ese es mi aporte y es mi propuesta. Recogido. Muy bien. Julieta quiere intervenir. Bueno, gracias. Bueno, varias palabras me fueron resonando de lo que fui escuchando tan atentamente y apasionadamente, porque siempre uno aprendiendo. Me quedó con la palabra sendero, que es una de las palabras que me parece interesantísimo, que con esto de que se está haciendo la terminología de la naturopatía, estamos andando el camino, ¿no? Andando el sendero. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, dice el dicho. Me parece oportuno y darle la fuerza que nos da la terminología, justamente en equipo, mirándolos a todos, creo que veo a la mayoría en la pantalla, es una fuerza que se siente, que realmente se va caminando con esto, dándole el marco formal a la profesión. Me encantó, bueno, todo lo que van diciendo, Harold, Linda, a Manuel lo escucho atentamente, Jorge, muy linda tus palabras, bueno, y la verdad que creo que esto nos va a dar a la naturopatía justamente la fuerza para seguir creciendo. Y otra cosita que quería agregar, y con esto cierro, que si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Entonces, conocer las raíces de las palabras, las raíces de nuestra profesión, nos va a dar la fuerza para seguir creciendo. Y eso es lo que va a dar el marco a que la naturopatía realmente tome ese carácter que se está buscando. Que bueno, gracias a España también por mirar a América, que creo que somos todos, creo que por lo que veo la mayoría estamos en América, Sudamérica, y miro a España, que fue uno de los países que, la madre, ¿no es cierto?, de todos nosotros en el fondo, más allá de otros más, pero bueno, esa mirada, gracias. Y la palabra es acción, así que muchas gracias. No se te escucha, Manuel. Ahora sí que tenía el micro. Eugenia, al empezar estuve nombrando otras profesiones que también tienen nomenclatura, entre ellas la IUPAC, que en química, como tú sabes, la IUPAC es la International Union de Terminología Química, y yo recuerdo, siendo más joven, que me bastaba el bachillerato y yo tenía una terminología de química, y la IUPAC la cambió y tuve que adaptarme a los nuevos términos porque al año siguiente cambiaron todos los términos de formulaciones químicas. Fue impresionante, tuvimos que hacer un cambio mental enorme, y argumento esto porque, bueno, otras profesiones también han pasado por lo mismo que nosotros, han formado esa propuesta que vamos a hacer al final de ese comité de nomenclatura para que empecemos a trabajar en equipo, pero que también tengamos como referente otras profesiones, como es, por ejemplo, la química con la IUPAC, o la enfermería con NANDA, y otras terminologías que estamos teniendo. Eugenia, si quieres comentar algo al respecto. Sí, cómo no, es interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque los químicos, desde 1919, si mal no recuerdo, que fue cuando se creó la IUPAC, se reunieron tanto los del área académica como los químicos industriales para ponerse de acuerdo, porque unos en un lugar decían una cosa, otros decían otra, y bueno, había que hacer consenso para podernos entender en todo el mundo. Y ahora que hay las comunicaciones a través del internet, con muchísimo más razón, porque nos podemos comunicar con cualquier parte del mundo y tenemos que hablar el mismo lenguaje. Cuando estamos nombrando una sustancia, tenemos que decir esta sustancia. Algo así como lo que hizo Linneo, cuando empezó a nombrar todas las especies. En cada país, una matica le daban un nombre diferente, no se ponían de acuerdo, o sea, había confusiones, eso podía originar problemas. Linneo entonces estableció, o sea, ponerle a raíz de él, utilizando el latín como base, un nombre que fuera utilizado por todos. Igual hizo la química. En algunas partes se utilizaban estándares para, ¿qué te digo yo? Definiciones, lo que es la materia, lo que son los átomos, o sea, un criterio único para todos. Eso facilita enormemente la comunicación, estimula el crecimiento de las investigaciones y fortalece a todos a la final. Entonces, así como se hizo en la química, que sigue evolucionando, se establecieron reglas tanto para nombrar
las sustancias, como tanto las que ya existían como las que iban surgiendo. También la IUPAC se encargó de establecer los estándares de los métodos de análisis, o sea, para que en todas partes, cuando alguien fuera a hacer un análisis, siguiéramos la misma pauta, ¿no? Y pudiéramos comparar resultados. De la misma manera, nosotros como naturópatas tenemos que establecer una uniformidad de criterios con las palabras, y la palabra más básica y original de toda es naturopatía, con eso tenemos que estar todos de acuerdo. Y también con respecto a nuestra acción como naturópata, o sea, ponernos de acuerdo cuáles son nuestros métodos, llamarlos por el mismo nombre, y bueno, es todo un trabajo laborioso pero hermoso, y que de verdad hace mucha falta. Entonces, cuenten conmigo, me gustaría también formar parte de esa comisión. Vamos contigo. No, es importante ese tema también, y aparte, como bien dice Linda también, claro, que lo estamos comentando, el debate es importante, pero el debate tiene que tener una episteme. Siempre se ha distinguido entre la dosa, yo opino, y la episteme es el conocimiento. Por ejemplo, el debate que comentabas antes, Harold, de naturopatía, medicina natural, en España, por ejemplo, se hizo ese debate en el año 1931, porque a principios del siglo había también un término que todos hemos hablado de él, lo conocemos, que era naturismo. Había que hablar de naturismo, naturista, ¿no? Era un término que surge también dentro de un gran movimiento a principios del siglo XX, ¿no? Y en el año 1931, en un congreso, el primer congreso, ya creo que fue el cuarto naturista, pues bueno, ahí estaban todos los que eran naturistas, médicos y no médicos. Bueno, pues ahí se planteó y se rompió. Los que querían medicalizar la naturaleza, estaba encabezado por Eduardo Alfonso, y los que querían decir, no, la naturopatía es otra cosa, es, además de remedios naturales, también es pedagogía, es cultura, es respeto al medio ambiente, es respeto a la persona. Es decir, que tenía el concepto que tenemos la naturopatía de paradigma ecobiopsicosocial, que es un paradigma que trabaja la naturopatía teniendo en cuenta a la persona. Entonces, el representante de esa gran ruptura entre los que querían medicalizar la naturaleza, que se llamaron médicos naturistas y medicina natural, fue don Albano Rosell. Y Albano Rosell, por circunstancias históricas, tuvo que irse de España y se fue a Uruguay. ¿Por qué? Porque en Uruguay había un clima allí muy abierto, donde estaba Stephen Dooling, donde se encontraba también otros naturópatas también, estaba José Castro, y allí, bueno, pues se reunieron todos ellos para ir elaborando todos estos conceptos y empezar a diferenciar de esa gran corriente que empezó en España en 1931, de medicina natural, que ese término es una mala traducción del Naturheilkunde, del doctor, creo que fue, que alguien me corrija, del doctor Jaramillo, que era un médico español que fue a Alemania y conectó con el movimiento Naturheilkunde, y cuando vino a España tradujo Naturheilkunde, ciencia dada por medicina natural. Digo, para que veáis un poquito de dónde viene la evolución del término, esa gran ruptura que hubo, evidentemente, en el año 31, entre los que querían medicalizar la naturaleza, o sea, convertir la naturaleza en un medicamento, algo que es teórica y sociológicamente inviable, como decía Albano Rosell, y los que querían la naturopatía como esa filosofía de vida, esa pedagogía, lo que recogemos la naturopatía actual, que es lo que antes estábamos comentando también, ¿no? Apartamos la naturaleza, pues tenemos que volver otra vez ella para tener salud. Y esa ruptura tan importante, creo que la Federación Mundial de Naturopatía sacó un documento diferenciando entre naturopatía y medicina natural, para no caer en el mismo error, verse y repetir la historia, porque, como decía antes, conocer estas raíces importantes para no repetir los mismos errores. Eso lo dijo un gran filósofo también americano, ¿no? Decía, oye, si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetir los mismos errores siempre. Entonces, errores, debates que fueron del año 31, que el Saeta lo planteó en el año 47, no conocen nuestra historia, de repetir los mismos errores que se pueden cometer. Y cuento una anécdota que se la comentaba Fabi el otro día, con una experiencia que tuvimos en Bolivia, con una ONG que se llama Naturópatas en Acción, que íbamos allí, bueno, a formar naturópatas. Bueno, pues en Bolivia había que pedir permiso. Entonces allí había un vicepresidente exclusivo de medicina tradicional. Como bien saben, en Bolivia pues venían los médicos cubanos, que allí está regulado como medicina natural y tradicional. Inventa el debate político. Simplemente que el viceministro dice, mira, si queréis aquí una pregunta que hay que resolver rápidamente. Bueno, ¿qué pregunta hace usted? Dice, mira, ¿qué diferencia hay entre naturismo y naturopatía? Yo tenía dos opciones, mandarle un dossier histórico, que eso es absurdo, simplemente le contesté, digo, mire usted, la misma diferencia que hay entre socialismo y sociología. Dice, oye, pues podéis dar clase y podéis preparar naturópata en Bolivia, porque queda más claro que el agua. Fíjate que cómo le respondí, socialismo y sociología. Uno es una ciencia y otro es una interpretación de la sociedad. Naturismo, una filosofía de vida. Naturopatía es la ciencia que sistematiza esos conocimientos, igual que ecologista y ecólogo. Lo han tenido tan perfectamente que permitió con nuestra ONG impartir la formación en Bolivia y formar 40 naturópatas allí, hablando
nos entendemos, pero repito, esto lo dijo un gran filósofo, no lo digo yo, americano. Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetir siempre los mismos errores. Entonces me remito siempre a la importancia de vamos a avanzar en esta nomenclatura, vamos a avanzar en todos los conceptos, pero sin repetir los mismos errores que ya se debatió en los años 30, en los años 40, y la gran ruptura que tuvo Fratricida, la Asociación Americana de Naturopatía, en el año 47, cuando muere Benedicto Luz, que era el que mantenía la cohesión. Cuando muere, Jesse Merced, que fue el siguiente presidente, no tenía, diríamos, el liderazgo que tenía Benedicto, y la asociación se rompió. Entre los que querían medicalizar la naturaleza y los que querían seguir con la línea tradicional clásica. Y eso no se resolvió hasta 1981. Y se resolvió con una idea muy concreta que lo planteó, ahora no recuerdo el nombre, de los fundadores, uno de ellos, con una idea, dice, ¿cómo nos unificamos? Dice, muy sencillo. Vamos a renunciar cada uno a una parte. Yo renuncio a parte de mi ortodoxia y tú a tu parte de médico. Por lo tanto, en el nombre de la asociación, la palabra médico no va a aparecer. Entonces negociaron y aparece el término physician, ¿vale? Eso lo aceptaron la mayoría, y una minoría dijeron, no, tiene que aparecer el término médico en el nombre de la asociación. Como no se aceptó, montaron la Asociación Americana de Médicos Naturópatas, que está en internet, podéis entrar a American Naturopathy Medical, que también ellos son NMD. Podía entrar y se quedaron así. Entonces hubo un gran acuerdo histórico de nomenclatura y dijeron, bueno, vamos a poner el término physician, que no es medical, pero bueno, vale. Y nos unificamos todos en el 81 y ahora mismo, pues evidentemente la ANP, creámonos el referente histórico, corporativo, porque oye, están regulados en casi todos los estados de la Unión y la naturopatía se fundó allí. Entonces, esta línea es importante tenerla en cuenta, los grandes debates históricos, los grandes debates que ha habido de nomenclatura ya, de definiciones que son interesantes, los organismos internacionales como la OIT, recoger todos estos debates, y en Venezuela, por ejemplo, y otros países que todavía están con la medicina natural, pues con argumentaciones históricas y contundentes, siempre lo mismo. ¿Se puede medicalizar la naturaleza? No, es teorética y sociológicamente inviable, por lo tanto es inútil. A mí me preguntan, ¿y esto qué opina de los médicos naturistas? Digo, fantástico, que es lo mismo que de los abogados naturistas, los políticos naturistas y los taxistas naturistas. Que todo el mundo se hace naturista, pues fantástico. Igual que todo el mundo se hace socialista, o se hace anarquista, o se hace liberal. ¿Entiendes? ¿No? Son apelativos filosóficos. Yo soy médico socialista, ¿bien? Pero no es una condición sine qua non ser socialista para ser médico. Punto. Y los debates, dejarlo claro, con los colegas cubanos, estoy hablando aquí en la embajada con el agregado cultural, para ver si le cambiaban el nombre en Cuba, en vez de llamarle medicina natural, le llamaron naturopatía. El argumento fue razonable y dice, pues póngalo usted, lo vamos a debatirlo. Estamos en ello. A ver si le cambian también el nombre, porque no van a ningún sitio. Es crear más confusión y no se desarrolla la ciencia como tal, que es el tema, pero con argumentos contundentes, argumentos históricos, argumentos científicos, cualquier gobierno al final dice, mire usted, si usted saca un título en Venezuela y quiere trabajar en otro país que se llama naturopatía, con medicina natural no puede trabajar porque no existe. Entonces es un problema de sentido común y queramos o no, Harold, tú lo sabes igual que yo, que Venezuela también está en la OIT teóricamente, que sea, igual que España, ¿no? ¿Estamos todos los países en la OIT? Sí, pues estamos en la OIT, hay que aceptar lo que diga la OIT, ¿entiendes? Hay documentos muy interesantes también, desarrollados el último catálogo, y por eso desde aquí podemos instar, ya que está Tina, que la Federación de Naturopatía se reúna con la OIT y siga elaborando la nomenclatura laboral internacional para que no se nos meta, se desvíen de la ortodoxia. Esa es mi propuesta también, aparte del comité que vamos a organizar también, ¿no? Si Tina acepta la propuesta, se lo transmite a la Federación Mundial que negocie con la OIT el próximo catálogo internacional de ocupaciones uniformes. Que está en Ginebra, vamos, que podemos ir para allá y negociarlo. Sí, para la próxima reunión de la ejecutiva lo puedo proponer y estaría estupendo si tú me darías alguna información. Sí, te paso el documento de los dos catálogos, del año 87 y del 2002, para que tengas todos los catálogos, ¿vale? Como pone naturopatía, como la define, cuál es la categoría, competencias, todo. Te mando el dossier. Y con la propuesta que hacemos la OCE FENACO España. Efectivamente. Te lo mando en español, pero con los enlaces a inglés, ¿vale? Sí. Te lo mando en español, te pongo los enlaces para que también lo puedas verlo en inglés original, ¿vale? Y en nombre de la OCE FENACO yo presento la propuesta en la próxima ejecutiva. Estupendo. Pues son pasos que vamos dando
Y creo que así nos ponemos de acuerdo, vamos avanzando porque tiene una ventaja profesional también. Si tenemos el mismo nombre, podemos trabajar en todos los países con el mismo título. Ahora, si yo me llamo aquí un nombre, aquí me pongo otro nombre, porque los abogados se llaman abogados en todas partes, los médicos se llaman médicos en todas partes, los arquitectos son arquitectos, y los químicos se llaman químicos, químico naturista, químico alópata, químico alternativo, químico... Y nada más que ocurre en un sector que ya otro día hablamos del tema y podemos hablar un poco del cambio de paradigma también, lo que pasa con los paradigmas y con los estiramientos de modelos, hipótesis ad hoc y todo lo que sea. Pero no existe ninguna profesión que tenga un apellido, por lo tanto también una ventaja laboral. ¿Qué ventaja laboral tiene? Que podemos hacer convenios colectivos, que podemos asegurar puestos de trabajo y podemos seguir trabajando. Hay todavía un tema pendiente, Flavia, que era que tengo que mandar documentos de los sindicatos con respecto a las profesiones emergentes para apoyarlas. Ya se han reunido sindicatos, creo que ha sido en Chile, para elaborar un gran documento para las profesiones que ellos le llaman emergentes. Entre ellas, otros hemos propuesto, desde un sindicato de aquí de España, que pongan naturopatía también. Han dicho que sí, que adelante. Entonces, negociar también el aspecto laboral, convenios colectivos, garantizar los puestos de trabajo y la seguridad, que también son muy importantes también. Y eso se consigue con una nomenclatura, con unos términos, tenerlo muy clarito y que después, oye, podamos cobrar la jubilación tranquilamente como naturópatas, ¿no? Digo que tiene ventajas laborales también. Aparte del discurso clásico de naturista, natural, no natural, vamos al tema profesional, tema laboral y los puestos de trabajo, que quizás no es lo más importante. Tener una profesión y no puedes trabajar, entonces ¿para qué quieres una profesión? Si no hay salidas laborales, ¿no? Entonces todos esos aspectos, con la nomenclatura, se van encauzando. Claridad, negociación, convenios colectivos, con empresas, con sectores, pues al final no tenemos ningún problema. Y con el respaldo de la OIT, menos problema ninguno. Entonces, el debate es interesante, a mí me encanta, y seguimos debatiendo. Harold, no hay problema. De todas maneras, Harold, cuando estuviste en Málaga, le pusiste una coletilla a la definición naturopatía que me gustó mucho, pero no me quedé sin decírtelo. Si la tienes todavía, mándamela, ¿vale? ¿Te acuerdas en Málaga? Sí. Hice una ponencia magnífica y le pusiste una coletilla a la definición de naturopatía. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese detalle? Le pusiste una coletilla. Bueno, no, yo tengo por ahí la presentación. Pues me interesaría, porque no me acuerdo de la coletilla que le pusiste, porque esa puede servir para ampliar también la definición. Fue una coletilla que me acuerdo, pero no me quedé. Vaya. Pero fue muy interesante. La busco y te la envío. Sí, le pusiste al final, dice, naturopatía es una ciencia y demás ecológicamente aceptable, socialmente, ¿sabes? Entonces pusiste una coma y si además, digo, oye, podemos añadir. Te dice, y la naturopatía, además de esto, es socialmente aceptable, basado en métodos científicos, y dice, socialmente aceptable. Que eso es importante, ¿no? Porque son métodos tradicionales que todo el mundo lo acepta como tal, ¿no? Entonces, es importante. Si tienes ese datillo y lo encuentras, que lo pregunta Nicole, ¿te acuerdas de lo que Harold añadió? Y dice, no me acuerdo ahora. Lo hemos estado buscando y no lo encontramos, La coma que le pusiste al final tan bonita. Ya la busqué, yo tengo por ahí todo el material. Estupendo. Flavia. Adelante, Flavia. Sí. Yo ahora, escuchando esto, me estaba acordando de el comité de terminología de la WNF, de la Federación Mundial de Naturopatía, que trabajamos 18 meses en la terminología, junto con Tina, y una de las cosas que me quedó siempre fue que, por ejemplo, había un colega de la India que hablaba sobre, por ejemplo, sobre el prana, pero el colega de Francia decía, no, nosotros no podemos utilizar la palabra prana, nosotros en Uruguay no podemos utilizar la palabra terapia, en otros países no pueden. Entonces creo que es fundamental unificar y estandarizar, digamos, justamente la terminología para hablar todos el mismo idioma y poder ser respetados a nivel mundial, porque ese es el gran problema, es que no nos respetan, porque todos nos llamamos de distinta manera, todos utilizamos diferente terminología, diferentes palabras para decir lo mismo, ya sea un producto, una planta, una técnica o en fin, lo que sea. Si no unificamos, no nos van a respetar a nivel mundial. Y eso me parece que, como decía Linda hoy, eso es lo que está premiando, ¿no?
Interesante. No, y la Pues sí, importancia, es muy interesante lo que acabas de decir. y no me interesa también que la propuesta, por ejemplo, que nosotros hagamos, lo que hablábamos antes, que tiene también la comentada la convergencia. Si nosotros vamos a hacer la de habla hispana, pero después vamos a ponernos de acuerdo con otros para irlo traduciendo y después de los argumentos, los debates. No puedo decir esto por esto. No, esto por esto, ¿de dónde viene históricamente la tradición? Cuando siento, yo he discutido con mis colegas también de la India, con el vicepresidente de la asociación, con los debates de cómo se introduce la naturopatía en la India y la diferencia que hay con la Ayurveda, ¿no? Hemos discutido un montón hasta que se oye. Tal libro, dice, hombre, eso la Tarvaveda le explica todo el tema y dice, oye, es que esto está muy claro, digo, claro, y hay autores que unen la naturopatía con la Ayurveda, incluso antes de que Gandhi introduzca la naturopatía en la India. Y aquí están los textos, que no son inventos. Entonces la convergencia significa que ahora hay que traducir y converger con los anglosajones, converger con los centroeuropeos que también tienen su lenguaje y converger también con los orientales que también tienen su lenguaje. ¿Entiendes? Eso va a ser un esfuerzo, sí, pero un esfuerzo creativo y bonito. No va a ser un encuentro, diríamos, de enfrentamiento, sino constructivo. Entonces exponemos los términos, consistorios, y dice, mira, el prana, pues explíquenme ustedes de dónde viene, porque en griego tenemos el neuma y el prana es lo mismo. Es una cuestión de idioma, pero vamos a poner los dos, prana, neuma, se traduce igual. Como hicimos aquí con personas que han venido a trabajar a España, yo soy médico ayurvédico, y esta especialidad no existe. ¿Te acuerdas, Nicole? Puso un cartel y pusieron 3.000 euros de multa, $500.000 de pesetas. Al final dice, no, es que la traducción de Vaidilla, porque él venía con el título de Vaidilla, lo que pasa es que después va a la embajada y le traduce como médico ayurvédico. Este Vaidilla significa naturópata en español. Ya le quitaron la multa, todo el tema está trabajando, pero es naturópata. Vaidilla es el término sánscrito. Y Vaidilla no es médico ayurvédico. Médico ayurvédico es una traducción de estas de los medicalizadores, que le gustan medicalizar hasta la historia de los medicalizados. Con mi respeto, ¿no? Te lo digo respeto. Igual que si te vas a China, se llaman Wu. ¿Te acuerdas, Nicole, en el Congreso de Cataluña, el debate que tuvimos con los Wu y los Yi? ¿Te acuerdas? Que había incluso en Madrid con una china y dice, es que Wu se traduce en español como naturópata, no como médico tradicional chino, hombre, por Dios, es Wu. Y tiene su simbolito, su grafismo, que es así, metido un nombre dentro, ¿no? El cielo y la tierra. Esto lo discutí yo con una filóloga. Dice, que estáis locos, ¿cómo podéis traducir medicina tradicional china cuando Wu significa otra cosa? No significa eso, hombre. Y Yi significa médico. Y después otro filólogo en Barcelona dice, es la primera vez que escucho una traducción buena, porque lo de MTC no existe en China. Es un invento que se hizo aquí en España, en Tarragona, para llamarle MTC, que no existe, porque no existe la MTC. Tienen su nombre, tienen su terminología y después las traducciones dan lugar a muchos problemas, que luego estaba comentando antes, Flavia, se traduce si quería, ¿no? Si es Wu, es Wu, y Yi es médico. Pues no me diga usted que Wu es MTC, porque otros los tradujeron como médico descalzo. La primera traducción que se hizo de Wu al español era médico descalzo. Cuidado, antes de que existiera MTC. Estuve en la asociación, cómo funciona aquello, hombre, médicos descalzos, que vamos, descalzo por ahí, ¿no? ¿Entiendes? Que fue hasta una ONG que montamos. ¿Te acuerdas, Flavio? Te lo comenté el otro día. Bueno, pues todos estos términos se llama la evolución, los conceptos evolucionan con el tiempo también, que eso es importante tenerlo en cuenta, cómo van cambiando, cómo cada país le da el tema, pero hay que fundamentarlo. Si te me dice Ayurveda, ¿dónde está? De los 5 Vedas, ¿en qué libro aparece Ayurveda? ¿Qué significa en español? Ciencia de la vida. En la Tarvaveda. Pero usted no ha leído ni los Vedas, pues no sabe lo que está hablando. Entonces una cosa es las ocurrencias. Las ocurrencias es una cosa y otra cosa es el fundamento científico. Yo pongo todas las ocurrencias. Nos estamos hablando de ciencia, no de ocurrencia. Los griegos le llaman la doxa, que es la opinión, y la episteme es la ciencia. Y la terminología, como hemos comentado, y también Linda la matiza, tiene una base científica. No son ocurrencias. Para mí se me ocurre ahora que en mi pueblo se llama Pepe. Pues vamos a poner Pepe porque en mi pueblo no, eso se llama ocurrencia. Y te puedes llevarte años con ocurrencia. Pero cuando tienes la historia como fundamento, y la ciencia como fundamento, y la filología como fundamento, pues lo hacen 10 minutos. No te llevas 18 meses o 20 meses discutiendo, porque es que no tienes ni idea, ni has leído. El One Dinei King, a ver quién se lo ha leído en chino, con un diccionario al lado. Pues empiezan a hablar de que la MTC, que es diagnóstico, pero ahí no lo pone. Te has leído el One Dinei King, y además lo traducen como canon de la medicina china, cuando no dice eso, hombre. ¿No? Va con filólogo, diccionario al canto y traducido un montón. No tiene nada que ver. El primer canon del emperador amarillo, y dice que hay un segundo. Lo traducen como canon de la medicina china. ¿Manda o no manda? Claro, pues así medicalizan todo, confunden a todo el mundo y todo es medicina. Ayurveda es medicina, el amor es medicina, el alma, medicina del alma. Estáis medicalizando la propia realidad. Eso es una locura. Se llama iatrocentrismo o panmedicalismo. Se llama.
Entonces, evidentemente, eso hay que analizarlo desde el punto de vista histórico, filológico y científico, y no abusar del historicismo y de los términos, hombre. Pero abusamos de los términos naturópata hasta Jesucristo, ¿no? Si nos ponemos así, podemos hasta inventar nosotros hasta nuestra propia historia. Hipócrates, más que médico, era naturópata, el otro también. Eso es mentira. Hipócrates era peridueta. No era médico, era peridueta, porque el médico eran los enemigos de Grecia. Entonces era peridueta, lo traducen como médico. Por Dios. Entonces, como manipula la terminología y las traducciones, pues al final pensamos que Hipócrates era médico y que existió y que era el padre de la medicina. Pues ni existió, ni escribió nada, y teóricamente hubo dos Hipócrates. Hipócrates primero y Hipócrates segundo, y eran peridueta. Gente que iba por las calles por ahí, pues, ayudando a la gente. Y los médicos eran los enemigos de Grecia, las guerras médicas, las 3 guerras médicas que hubo, el Imperio Medo-Persa, que fundó Medeo, hijo de Medea, que era una bruja. Punto. Entonces tenemos las ideas muy claritas y fundamentado todo históricamente y científicamente. No tenemos ningún problema en que vayamos desarrollando en habla hispana y después compartirla desde el debate serio y el debate científico con nuestros colegas de otras lenguas, ¿no? El debate es bueno y sin confrontación, evidentemente, siempre de raciocinio y la ciencia como documentación, ¿no? Es lo que pienso, ¿verdad? Sí, claro, es que si logramos unificar, una vez que unifiquemos la terminología, nos van a respetar y vamos a poder trabajar todos tranquilos. Porque es un problema estar cuidándonos todo el tiempo de qué palabras podemos decir, qué palabras no, qué está permitido, qué no, en dónde estamos para evitar esto, ¿no? Justamente, de estar en un congreso o lo que sea, en otro país y que nos multen. Pues aparte de la... Claro, entonces unificamos y fin de la discusión. Ya está. Pues mano a la obra. Y creo que de aquí puede salir el comité, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Se puede proponer, y este puede ser el punto de partida de un comité panhispánico, que es el nombre propuesto, de nomenclatura y taxonomía naturopática. Ya tenemos el nombre y a partir de ahí pues, empezamos los grupos, un grupo que se encargue de esto, otro grupo de otro, y empezamos a trabajar. El diccionario puede servir de referencia y después pues a los elementos clave. Llama términos nucleares razonados. Si no lo razona, ¿sabes? Lo que es el acto naturopático, definirlo claramente, que es lo primero que hacer. Después, y una vez que esté el acto naturopático bien definido, dice procedimiento siguiente, pues definir los términos propios del acto naturopático. Ya está. Y no yo creo que para evitar estos diferencias de las terminologías, yo creo que la definición de la profesión más se define por las filosofías, teorías y principios de una profesión y menos por la práctica. La práctica sí tiene algunas diferencias dependiendo de la ley del país. Por ejemplo, Heilpraktiker en Alemania pueden hacer inyecciones. Claro. Aunque trabajan con la misma filosofía, principios y teorías. Entonces, ellos usan esta práctica, pero eso no define. Y al final, lo que quería añadir a lo que ha dicho Flavia sobre el comité de terminología, que yo era la coordinadora, sí teníamos muchas discusiones muy fructuosas sobre diferentes regiones y términos, pero al final hemos dejado todo eso fuera. No dice nada de prana ni de chi, porque hemos dicho al final, hablamos de naturopatía, hablamos de la ciencia occidental con el origen europeo. Ahí nunca se habló de prana, de chi, de lo que sea, aunque es comparable la fuerza vital con el chi, por ejemplo, pero no hablamos ni comunicamos nada de otra filosofía, ciencia de salud de otras regiones, porque no es nuestro. Entonces, al final, las definiciones de los términos han sido muy corto y muy preciso, y nada de somos como prana, somos como chi, no. Tenemos nuestra filosofía, teorías y principios, y creo que eso nos define más que la práctica. Y este tema, que la práctica es diferente,
de región a región, creo que depende de la educación que tienen en Norteamérica. Pueden hacer prescripciones de medicamentos porque lo tienen en su formación. Pueden prescribir hormonas, los doctores en naturopatía, pero no pasa nada, no son diferentes por eso, porque tienen la misma filosofía, teoría y principios a la base que subraya la práctica. Y las legalizaciones son diferentes, sí. Eso depende, y ahí quizás me repito, depende de la educación. Si estudiamos en Alemania 5 años naturopatía, somos parte del Ministerio de Sanidad y no pagamos IVA, por ejemplo. Y es así. Y si podemos aumentar nuestro estudio, ya vamos a también poder tener la profesión más fuerte con su identificación y definición. Interesante. Interesante porque aportas un dato importante que es el tema legal de cada país, la práctica, ¿no? El fundamento es el mismo y hay países que tienen más competencia y países que hay menos competencia, ¿no? Dependiendo de la educación y de la regulación. Claro, tiene más competencia o menos competencia, pero después... Unos pueden hacer acupuntura, otros no. Pero claro, no es que es una otra profesión, somos naturópatas. Claro, eso es importante también, ¿no? Apuntamos aquí. Bueno, algo más porque son las 12 y termina ya el tema. Aportamos un resumen cada uno, final, ¿no? Empezamos por aquí, por la izquierda. Lorna, te toca a ti. Cerramos. Comentario. Definitivamente es englobar la palabra naturopatía para todo Latinoamérica y en el caso de allá, en Oriente, somos nosotros quien debemos de dar las pautas para indicarle al consultante cómo recuperar esa salud que ha perdido, como decía la persona esta de Chihuahua, por el desequilibrio que nosotros mismos hemos propiciado definitivamente, y en nosotros está el recuperar nuevamente esa salud a través de lo que la naturaleza nos está proporcionando. Naturaleza, y darle más, cuidar más esa misma naturaleza que nosotros mismos estamos deteriorando. Gracias. Harold, ¿me escucha? Te toca a ti, Harold. Ah, me toca a mí. Sí. Bueno, para cerrar, darle acción, ponerle en práctica, que no sea un comité que busque, digamos, crear lo nuevo sin ver lo que ya está hecho. Hay un comité que ya se formó en la WNF que hizo un trabajo donde participó, entiendo, Flavia y otras personas junto con Tina, que tenemos que ver qué es lo que ya está hecho y sobre eso que está hecho construir y seguir edificando lo que nosotros al final vamos a utilizar como esqueleto de lo que va a ser nuestra profesión, donde son peldaños muy fuertes, que no consigamos peldaños débiles porque son tomados en cuenta todos los aspectos que pueden debilitar esa cadena. ¿Okay? Los aspectos sociales, los aspectos legales, como lo decía Tina, como lo acabas tú de pronunciar, que dependiendo del nivel de competencia tienes tú también un campo de acción diferente y en cada país pueden haber regulaciones que, por eso que a mí no me gusta el término unificar, me gusta más el término homologar. Porque en la homologación tenemos el consenso y tenemos también el disenso, mientras que en la unificación muchas veces para ciertas profesiones son rígidas y por allí la estructura puede fracasar. Entonces, acción a la propuesta. Flavia. Sí. Lo que pasa es que también a través de la unificación y de unirnos, logramos la homologación. Entonces, a veces es importante justamente unirnos, ahora más que nunca, para hacer fuerza, para ser reconocidos y respetados como nos merecemos
a nivel mundial. Tina. Yo creo que es tiempo a formar este comité y estoy muy contenta que tenemos aquí un grupo de expertos y que la lengua hispana forma su terminología oficial de la profesión. Linda. Bueno, considero que lo más importante, sí, es tener la terminología clara, precisa para llegar entre nosotros mismos los profesionales y llegar al público en general. Pero sobre todo tener algo bien claro, que nuestro objetivo bien común es simplemente el bienestar de la humanidad y que en cuanto hagamos esto más rápido, podemos tener más credibilidad, podemos tener más respeto mundial y vamos a poder acceder a todas las personas que no solo en estos momentos, en el futuro, en todo el tiempo que tanto presente como en el futuro, pero que se dé la confianza porque estamos cohesionados, porque nos vemos con fuerza, porque nos vemos que estamos, aun cuando existan diferencias de terminología, tenemos un solo fin y vamos a dar esa confianza y esa credibilidad. Y por supuesto, seguir trabajando en la taxonomía, en la nomenclatura, para poder cohesionarnos y tener una lingüística clara de lo que vamos a brindar a los demás y tener peso también en los gobiernos. Lo que tú decías, Manuel, tenemos que tener claros términos para que cuando vamos a hacer planteamientos serios a nivel gubernamental, a todos los niveles, a nivel académico, en una universidad, estemos bien sustentados, tengamos una buena base para dejar esa huella. Bueno, Nicole. Bueno, concluyendo ya todo, pues se me ocurre decir que lo que nos queda por delante es muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. En este maravilloso evento hemos tenido la oportunidad de conocernos mucho mejor, de unirnos muchísimo, de dar unas pinceladas de todo lo que tenemos que avanzar, porque hay países que están más avanzados en la regulación naturopática y hay países a los que hay que ayudarles mucho y tenemos que ayudarnos entre todos. Y evidentemente la nomenclatura va a formar una cohesión entre todos nosotros, en el cual ya, por cierto, tenemos mucha cohesión con nuestro propio idioma, el mismo idioma, hablamos el mismo idioma, nos entendemos perfectamente. Y esto, pues la nomenclatura común de nuestra profesión nos va a dar un avance impresionante y nos da solvencia. Y ya, de hecho, este evento tan maravilloso que hemos podido hacer entre todos nos ha dado, pues eso, un plus enorme y un asentamiento. Yo estoy segura que a partir de ahora nos da ganas de luchar en nuestros gobiernos, cada uno por su parte, para tener esa fuerza y saber que estamos respaldados. Saber que estamos respaldados tanto por la Federación Mundial de Naturopatía, como por la Organización Colegial Naturopática, como el Comité Europeo de Naturopatía. Estamos juntos. Y eso es lo más importante de todo esto. ¿De acuerdo? Gracias. Pues ánimo a todos. A trabajar. Más trabajo. Blanca, ¿quieres? Bueno, yo desde hace rato quería participar cuando dijeron tú mencionabas que alguien había dicho que habían comprado la patente anteriormente. Bueno, en México tenemos un problema que alguien registró ante un instituto federal la palabra naturopatía. Hasta el día de hoy no nos han cobrado regalías, pero bueno, estamos por ahí luchando contra eso, ¿no? Por otra cruz, con la licenciatura en naturopatía, resulta que ya cualquiera se autodenomina naturópata. Creo que también ahí debemos incluir algo en el
naturópata es el que estudia naturopatía, no si estudio un curso de flores ya soy naturópata o si estudio un curso de acupuntura ya soy naturópata, no. Se estudia naturopatía para ser naturópata y entonces poder entender realmente lo que es la naturopatía, porque si no la estudias, entonces de ahí surgen las confusiones y las malas definiciones, ¿no? Y lo peor es que esas que hacen malas definiciones llegan al internet y ahí surge la confusión. Por otro lado, mi propuesta también es que el comité para unificar criterios lo conforme un representante de cada país, porque aun cuando hablamos el mismo lenguaje, no nos entendemos porque no tenemos las mismas palabras. Entonces, si queremos unificar el criterio sobre lo que es naturopatía, sobre cuáles son nuestras competencias, debemos entonces tener a un representante por país en ese comité. Y bueno, que el nuevo comité empiece a trabajar, como dice Harold, de lo que ya avanzó el comité de la Federación Mundial de Naturopatía, ¿no? Para no empezar desde cero, sino a partir de lo que ellos ya generaron. Entonces nosotros que formamos parte de la Federación Mundial de Naturopatía y que venimos con nuevos ímpetus y bríos, pues entonces de ahí seguir avanzando para no perder más tiempo, ¿no? Bueno, por último, creo que con este congreso hemos logrado muchos de los objetivos que nos habíamos planteado en un inicio. Salimos con nuevos proyectos, nuevos propósitos que esperemos alcanzar y llevar a buen término. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Blanca. Tania. Bueno, en realidad fue muy interesante todo lo que se escuchó hoy aquí. Es con inmensa alegría que se ve que hay una participación activa de todos los miembros que aquí presentes, todos los naturópatas aquí presentes, en querer llevar la naturopatía a un buen camino, ¿no? Es el sendero correcto, el sendero que por veces se difuma un poco por cuestiones que están aparte de todo aquello que nosotros consideramos la naturopatía de verdad. Voy a utilizar la palabra de Linda, de Nicole, la cohesión. La cohesión creo que es lo más importante, no solo a nivel de taxonomía, nomenclatura, pero también en todos nosotros que tengamos la misma forma de pensar, la misma forma de actuar en lo que se refiere al respeto por nuestros saludantes. Esta palabra ya está en mi diccionario, ya está muy presente y no sé si en vuestro diccionario también ya está, pero creo que es un arranque empezar a tratar a nuestros saludantes como tienen que ser tratados con deber de dar más salud a través de la naturaleza. La cohesión también va a ayudar a nivel científico para que podamos ser entendidos, va a ayudar a nivel de pedagogía a los nuevos estudiantes. También estoy de acuerdo con Blanca en lo que se refiere a los estudiantes, ¿no? Que hay que exigir un poco más de todos ellos, porque es una forma también de integrar la naturopatía en el camino correcto para que no haya la difusión de palabras que no hacen parte, ¿no? de nuestro vocabulario y de esa forma que no haya tanta confusión como tenga habido y tanta distorsión de lo que es la verdadera naturopatía. Veo que va a ser un grupo muy interesante con personas, la verdad, muy capacitadas, todas con muchas ganas de trabajar. Y esto será el inicio de un camino que se ve largo, pero por lo menos ya tenemos el mapa, ¿no? Que por veces es importante tener la guía para llevarnos a un puerto seguro. Y creo que estamos empezando bien nuestro camino y que todo irá muy bien. Muchas gracias. Gracias. Eugenia. Que es innegable que para poder ser reconocidos y respetados es importante que aclaremos entonces todos los términos, empezando por la propia definición de nuestra profesión
y continuar con todo lo relacionado para lograr la homologación, me encantó esa definición, de un solo lenguaje naturopático en todo el mundo. ¿Ok? Por lo tanto, hay que continuar el trabajo ya comenzado, hay que formar el Comité Panhispánico de Taxonomía y que sea formado, no diría yo que solamente por una persona por país, porque me parece poco, vamos a ser necesarios más, pero sí que al menos alguien de todos los países participe en él. Y bueno, en la unión está la fuerza, manos a la obra. Ahora es importante. Bueno, bajamos hacia ahora abajo. Marisol, ¿quieres comentar algo? Primero que nada, dar las gracias por la invitación. Para mí este paradigma es primera vez que lo trato. Yo la verdad es que soy descendiente mapuche y mi interés es dar a conocer las plantas y las medicinas. En mi integralidad como ser humano, yo el naturismo lo llevo desde la infancia, es decir, el contacto con la naturaleza, el tocar las piedras, el hablar con el agua, eso está en mí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo yo aportar? La verdad es que se me presentó como paradigma ahora esto. Mis colegas no sé si se encuentran en línea, pero sí, yo creo que la palabra es homologar, ¿ya? La palabra es homologar y unificar ciertos criterios y qué es lo que el lenguaje más apropiado para darnos a conocer, ¿ya? En Chile, para mí, mi opinión personal es que la naturopatía está muy en pañales. Mucha gente me pregunta qué es naturopatía, hoy día me dejó muy claro ciertos lenguajes que usted usó, entonces estoy muy agradecida por esta invitación. Pero para mí la palabra es acción y homologar. Estupendo. Muy bien. Don Jesús. Bien, recordar que se ha dicho, nada es más nuevo como no sea lo antiguo, la naturopatía ha existido siempre, convivido con el ser humano desde todos los tiempos. Volver al principio hipocrático de la medicina, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, ese es un principio que no debemos olvidar. Y también recordar, ¿verdad?, que los pensamientos son más poderosos que los medicamentos y que la armonía con la naturaleza nos trae la salud. Yo creo que tenemos que empoderar esos términos, tres importantes: el principio hipocrático, el principio del doctor Bruce Lipton acerca de los pensamientos, y lo que se ha dicho siempre, que la salud se crea y se estropea en la mesa del comedor, y que también se sazona con odio o con amor. Entonces yo creo que son principios que debemos de mantener para poder mantener a la gente en equilibrio y llevarlos a la salud. María Nelsi. Sí, bueno, es para mí un honor, una alegría muy grande haber escuchado toda esta profesionalidad y el tema también, que es demasiado importante que nosotros como naturópatas pues dominemos la taxonomía naturopática. Yo he trabajado por 20 años en Italia y algunos trabajos también se están adelantando allí. En Colombia mantengo mucho contacto porque también tengo mi hermana que es holística. Lo que dijo la señora, la diferencia entre estudiar naturopatía, que haces tus 4 años, y la diferencia de ser holístico, que puedes hacer un curso o hacer 1 año, 2 años o esto. Entonces es importante como dar esa claridad, darnos a nuestro valor y que podamos de verdad unirnos. Yo creo en la unión, creo que debemos de una vez por todas homologar, ya que estamos en un momento tan importante de la historia de la naturopatía y de nosotros como seres humanos. Quería dar un pensamiento un poquito poético para terminar, y dice: no sé cuándo, pero sé que muchos de nosotros hemos venido en este siglo a desarrollar las artes, ciencias y a plantar semillas de una nueva cultura que florecerá inesperadamente y repentinamente,
justo cuando el poder se engañaba a sí mismo de haber ganado. Es de Giordano Bruno de 1500. Y muchísimas gracias y quisiera pues colaborar con lo que esté a mi alcance, nos iremos conociendo. Muchas gracias. A ti, María. Bueno, y el acto lo cierra Julieta, que es la presidenta del comité organizador de este encuentro. Pon pues tu resumen y clausura este acto que hemos celebrado. Bueno, muchas gracias, Manuel. La verdad que es un honor y una maravilla verlos a todos, escucharlos. Siento que soy parte de un gran equipo de personas que tienen para la naturopatía una gran relevancia. Muchos términos como homologación que dijeron, a mí me queda la fuerza. La palabra fuerza, creo que bueno, como queda redundante, pero decir que la palabra es acción. Entonces, al poder plasmar todos estos términos que vamos a ir haciendo y poniéndole forma, va a dar la fuerza para la acción. Dentro del país que yo estoy, en Argentina, la naturopatía no está como carrera desde lo natural, sino está como la medicina naturopática o algo así, que es desde la rama de la medicina. Entonces, una de las ideas que voy formando en mi cabeza, si algún día se abre aquí una universidad, es cómo se lo vamos a transmitir a los alumnos, ¿no? Entonces, esto va a permitir también tener la base para una futura formación desde lo académico. Tenemos que tener la forma que vamos a dar. Como primero yo diría, lo desformamos desde el término arcilla, diríamos, ¿no? Tenemos que deformar, sacar algunos términos al alumno para volver a formar. Entonces, si no tengo lo que quiero darle, ¿cómo lo voy a volver a formar? Tengo que tener muy claro los términos, tengo que tener bien claro lo que yo quiero, qué alumno quiero lograr, qué profesional quiero lograr. Bueno, esto lo que nos va a dar es el cauce para poder lograr una profesión naturopática. Ya sea, bueno, en Argentina y en el resto de los países donde vayamos formando profesionales. Así que bueno, un gusto y fuerza en esto que emprendemos. Muchas gracias, Julieta. Bueno, pues el acto ha terminado ya.